Hola, ¿cómo están? Nuevamente, Marisabel Calderón, ¿cómo estás? Ahí te veo, Samuel. Hola, Samuel. Ahí te veo en la llamada. Y Miguel Ángel, Carolina, también que te acabas de conectar. ¿Cómo estás, Carolina? Perfecto. Pues me da mucho gusto el hecho que se hayan unido. Ahorita somos 5 en total. Es posible que a lo mejor, pues en el transcurso aquí del estudio bíblico se vaya conectando más gente. Pero bueno, pues espero les haya ido muy bien bueno, pues esta semana que acaba de pasar y esta próxima que está empezando también. Aquí en mi caso, pues me ha ido bien, tanto en el trabajo como en la familia. Mi familia de México me viene a visitar acá a Toronto la próxima semana. Entonces también va a estar interesante ese viaje ahí por 12 días, para que conozcan a mi bebé también, que mi bebé nació el 24 de diciembre, así que pues, para que conozcan. La nieta. ¿Y qué más? Y bueno, pues rápidamente me presento nuevamente para las personas que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, yo soy originario de Monterrey. Sin embargo, tengo desde el 2016 viviendo en Toronto, en Canadá. Originalmente vine a Toronto para hacer la maestría y estoy trabajando aquí en un banco. Y parte de mi tiempo libre o vaya, pues, fuera de las horas de mi trabajo, en ocasiones le dedico a predicar un poquito la palabra para genuinamente ayudar a mis hermanos y hermanas pues a que conozcan un poquito más sobre la palabra, a predicar porque al final del día Jesús nos manda a predicar. Y parte también los martes a esta hora, a las 8 de la noche, hora del centro del país, vaya, pues tenemos estos estudios bíblicos con el objetivo de compartir principalmente lo que es el Evangelio, que como lo hemos platicado ahí en ocasiones anteriores, pues son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los que la evidencia histórica que tenemos de la vida de Jesús y de sus enseñanzas y lo que él hizo. Ujú. Porque como lo hemos comentado ahí en otras ocasiones, muchas veces varias personas tienen diferentes teorías de Jesús, que si dijo esto, que si lo otro, pero bueno, pues la evidencia histórica dura y clara que tenemos de él, ajá, que creemos pues como seguidores de él y como discípulos de él, es importante primeramente obviamente conocerla y luego como en una segunda instancia o en un segundo paso, darla a conocer a la gente también. Bueno, pues ahora ya somos 6. Pues me da mucho gusto. Vamos a hacer ahorita una oración rápida para empezar. Padre Santo, Padre de todos los cielos, Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, por nuestro trabajo, nuestros padres, si es que no están padres, con nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, por la comida que tenemos, nuestra ropa también, Señor, por todo lo que nos das, aparte por esa esperanza, ese amor, la salud física también y la salud espiritual, Señor. El día de hoy te pedimos mucho para que podamos entender más sobre tu palabra, para que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos aprender de esas enseñanzas y esos milagros que tú hiciste hace 2000 años, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre Mm. aquí voy a proceder a compartir mi pantalla. Voy a quitar esto. Uy, ups, se me borró. Uy, ya la tenía aquí ¿cómo se dice? Pero es Mateo 18:1. La página. Sí, 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 es que ya la tenía aquí puesta, pero le cerré, es que tenía el WhatsApp abierto, de repente lo tengo abierto pues para las personas que me mandan algún mensaje directo que no se pueden conectar, para poderlos ayudar. Pero bueno. Am, Aquí ya estábamos, habíamos terminado lo que era el capítulo 17 del libro de Mateo, que igual, pues en resumen, como sabemos, es el primer libro del Evangelio. Mateo era discípulo directo de Jesús, uno de los, de los 12 apóstoles, de los principales discípulos. Y bueno, este Evangelio, este testimonio de él, porque al final del día es un testimonio, se enfoca un poquito más hacia el pueblo judío de aquel entonces para darle a entender que Jesús era el Mesías, que la persona esperada. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, cada evangelio es un poquito diferente en el aspecto de que el testimonio no es que cambie, en esencia es lo mismo, son los mismos eventos y es el mismo mensaje, pero obviamente como son personas diferentes los que están describiendo las cosas, obviamente pues tienen enfoques un poquito distintos. Ah, Ahí vaya, lo vamos a ver un poquito poco a poco, que eso también en parte es parte de la evidencia real
de las enseñanzas y la vida de Jesús. Porque si tuviéramos cuatro libros y todos muy, muy, muy iguales, sin ningún tipo de diferencia, pues históricamente o arqueológicamente hablando, pues está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues esto posiblemente es falso porque los cuatro están diciendo cuestiones exactamente iguales. Pero cuando hay ligeros enfoques diferentes, ahí sí te das cuenta que es realmente un testimonio verdadero de una persona. Básicamente, como decirlo así, si tú de repente ves, vaya, pues un accidente en la calle, vaya, que tú estás de otro lado y otra persona está viendo de otra esquina, a lo mejor los testimonios van a ser un poquito diferentes. Tú vas a decir, oye, es que escuché un ruido muy fuerte y yo volteé y vi el carro, y la otra persona va a decir, no, pues yo como que no escuché tanto, pero vi de repente que el carro iba rápido, entonces de repente o sea, los enfoques son un poco distintos, pero eso le da veracidad a las personas que están investigando tanto eventos, vaya, pues, actuales como eventos históricos, de que realmente los testimonios, pues son válidos. Entonces, vamos a continuar aquí con el capítulo 18 del libro Mateo. Eh, es, es más importante en el rey, el más importante en el reino. En esta ocasión voy a cambiar un poquitito el formato, a experimentar un poco. Yo voy a estar leyendo, vaya, básicamente todos los versículos. Ya no voy a pedir el favor de que me apoyen con la lectura para ver si fluye un poquito, vaya, pues más rápido y vaya, pues más clara la que es la lectura. Lo que sí es que ustedes pueden pausarme cuando ustedes quieran, hacer cualquier comentario o cualquier pregunta, y obviamente ya al final, igualmente, pues pasamos a una serie de preguntas y para compartir nuestras experiencias. Siempre estos estudios bíblicos se graban y se suben a través de Facebook y YouTube pues para que las personas lo puedan ver si es que en dado caso se lo perdieron. Pero bueno, es más importante en el reino. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y luego versículo 5: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes se aten a una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Palabras serias. ¿Qué aflicción le espera al mundo? ¿Por qué tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que le provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y nuevamente hace otro comentario muy parecido. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Ahorita vamos a ver eso. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, vamos a pausar un poquito aquí porque pues obviamente estamos viendo palabras serias y posiblemente la gente se está quedando así como que, ¿cómo? Que ahora me voy a sacar los ojos y me voy a cortar las manos. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito. Los discípulos que posiblemente, pues yo me imagino, asumo, quisiera pensar que si uno es discípulo de Jesús, pues a lo mejor ya empieza a tener algo de orgullo, de decir, oye, pues yo soy aquí de los más cercanos, a lo mejor de los más importantes en el ministerio, muy cercano a Jesús. Llegan y le preguntan, a lo mejor, yo imagino, ¿quién es el más importante de todos? Y pues a lo mejor alguien se espera, pues a lo mejor el discípulo más cercano o el que tiene más conocimiento. Y da una respuesta bien diferente. Dice, a menos a que sean como los niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, ¿cómo son los niños normalmente cuando, pues un niño de 5 o 6 años? ah, Vaya, pues yo me lo imagino, por ejemplo, el tema de la Navidad, que dicen, es que va a venir Santa Claus y los regalos y así, con esa creencia tan ciega, ese corazón tan inocente, aceptándolo completamente. Algo así debemos estar aceptando a Dios, un poquito así con una fe grande, abrazándolo con una inocencia. Así lo debemos de hacer de cierta manera.
Obviamente es difícil porque siempre tenemos nuestras preguntas y nuestros pecados y, pues como dice, nuestra cola que nos pisen y que nos rastran, pero debemos ser un poquito como niños, humildes, con el corazón abierto, aceptar a Jesús, aceptar a Dios, tener esa fe inocente, esa fe grande. Así lo debemos aceptar. Al final del día, y él lo menciona en diferentes ocasiones, los niños en el reino del cielo son muy importantes. Podemos a lo mejor asumir, obviamente, pues como sabemos los seres humanos, pues hay de repente, pues lamentablemente niños que fallecen pues, a cortas edades. Y pues aquí en la Biblia dicen que ellos son muy importantes en el reino del cielo. Yo me imagino que en el reino celestial, pues estos son hijos de Dios, como los seres humanos, pero que tuvieron una fe muy grande, una inocencia muy grande. Son posiblemente hijos de Dios muy importantes en el reino del cielo. Sí, pero Jesús hace hincapié un poquito, pues más a los adultos, o sea, un poquito más hacia nosotros ese mensaje. Debes aceptar estas palabras como si fueras un niño. Y ahora hace otro comentario un poquito más en el versículo 6. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí, que tiene esta fe, caiga en pecado, sería mejor por ustedes que aten una gran piedra, vaya, se molino alrededor del cuello y se ahoga en las profundidades del mar. Está la amenaza bastante fuerte. En otras palabras, estos niños no me los toquen. Si están con una fe, acercándose a Él, y todo, siempre es bueno propagar la fe de Dios, pero nunca arrastrarlos a pecados. Y obviamente tanto niños, y yo también agregaría, bueno, no es que intente cambiar las palabras de Jesús, pero también pues a nosotros los adultos, o sea, intentamos que nunca las personas en general caigan a pecados. Si- Vaya, pues, por ejemplo, incentivarlos a cometer pecados como pues lo clásico, robar dinero, aprovecharse de la gente. El típico, pues en México es muy común, pues la borrachera. Oye, pues ábrete unas y ábrete esta botella aquí. O sea, siempre, vaya, si de repente ves que un amigo está batallando con cierto pecado en general, nunca incentivarlo a que haga ese pecado, definitivamente. Aunque en este versículo, pues obviamente habla específicamente de los niños que, como sabemos, son muy especiales en el reino del cielo. Ujú. Ahora, dice un poquito más adelante, estas palabras también ya las habíamos leído de manera muy parecida creo que era alrededor del capítulo 3 y 4 aquí este libro de Mateo, cuando Jesús da el famoso Sermón del Monte. Y él lo vuelve a decir y lo vuelvo a leer nuevamente. Por lo tanto, si tu mano, tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos o los pies. Y luego hace otro comentario igual. Si el ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Entonces uno dirá, ¿qué está diciendo aquí? Aquí nuevamente, y como lo hemos comentado en otras ocasiones, Jesús está hablando del infierno, de ese fuego eterno. Él dice las palabras como fuego eterno. am, También dice las palabras de una oscuridad, de un crujir y rechinar de dientes. ¿Así? Él habla de eso, entonces sí hay un infierno, no es como que todos vamos a ir bueno, al cielo, no importa lo que hagas, o si de repente tú a lo mejor hace muchos años aceptaste a Jesús, pero nunca cambiaste tu vida y seguiste emborrachándote y el camino del pecado, nunca hiciste realmente ningún cambio, no hubo realmente una aceptación real, hiciste lo que tú quisiste en tu vida. Sí hay un infierno para las personas que viven una vida separada de Dios y de su voluntad. Sí hay un lugar y Jesús lo dice claramente, hay un fuego eterno. Y un poquito esa, pues por decir la palabra, pues esa amenaza. Más vale sacarte el ojo y corta que llevarte al fuego eterno. Él lo menciona como lo peor. Eso es lo peor que pueda existir. Entonces, si hay algo que te hace pecar, debes de quitártelo con el Espíritu Santo. Todas esas cuestiones, si te hace pecar, es mejor que la quites a que te vayas al infierno, sí. Y es mejor que puedas entrar al reino del cielo que caer vaya, pues en el fuego eterno. Aquí también cabe señalar un poquito el mensaje de las iglesias en general. Siempre hay como dos mensajes en sí que pues a lo largo de mi vida yo he visto un poquito. Está el mensaje de la iglesia cristiana que dice, obviamente pues por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz somos salvos. Y sí,
ese sacrificio en la cruz, ¿sí? El que Él dio su vida por nosotros, por eso somos salvos, sí, definitivamente. Y si creemos en ese sacrificio. Y luego está un poquito el otro lado que dicen, somos salvos por esa gracia, por ese sacrificio, pero vaya, pues la fe, sin obras buenas es fe muerta, dice. Lo dice de otra manera, pero dice básicamente eso, la fe sin obras buenas es fe muerta. ¿A qué se refiere un poquito eso? Yo lo digo porque yo caí específicamente, no en esa enseñanza, pero como que en esa teoría, en que sí debemos de tener una vida real siguiendo la voluntad de Dios, sí, realmente ser discípulos. ¿Qué pasaba? Y lo he mencionado ahí en ocasiones anteriores. Yo toda mi vida, bueno, pues entre comillas, yo lo diría, pues yo me consideraba una persona cristiana porque mis papás me llevaban desde que era niño a la iglesia todos los domingos. Eso era pues mi etiqueta, yo soy cristiano. Y sí, yo pues creía que sí, Jesús nació hace 2000 años, Jesús murió, Jesús resucitó, y debido a que Jesús resucitó por mí, pues ya soy salvo, ¿no? Pues ya soy de los buenos que van a ir al cielo, o sea, ese grupo de los buenos. Ujú. Pero obviamente vivía una vida de pecado normal como cualquier persona, la borrachera y la avaricia y estoy enojado con esta persona y cero discípulo de Jesús y 100% discípulo del mundo. Pero yo decía, pues yo como quiera voy al cielo, ¿no? Porque pues yo voy a la iglesia los domingos y sí creo que Jesús murió por mí. Pero realmente no tenía una fe genuina, no lo estaba siguiendo, no era discípulo, vaya, de Dios, no hacía su voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegué a Toronto, llegué a Canadá, empecé a conocer gente, obviamente, de diferentes religiones, porque aquí hay muchos migrantes, musulmanes y budistas y ateos vaya, pues de la India, de hindú, y me empecé a cuestionar un poquito. Y estas personas pues son amigos míos, me caen muy bien. Argumentablemente puedes decir que son mejores personas que yo, se enojan un poquito menos o son menos avaras o se emborrachan menos. Teóricamente son mejores personas que yo. Entonces ellas se van a ir al infierno porque no creen en Jesús, porque son de la India o son budistas. Y ahí fue cuando me empecé a preguntar y pues, ¿qué onda conmigo? Entonces fue cuando realmente empecé a investigar un poquito más sobre Jesús y empecé a tener una fe genuina. Entonces, regresando un poco al tema, es muy importante esto, ¿sí? Ser realmente discípulo de Jesús, seguirlo, que te conozca, tener una relación personal con Él. Si tienes algún problema en tu vida con algún pecado, todo mundo lo tenemos de cierta manera, estar trabajando con ese pecado, que se llene tu Espíritu Santo, que trabajes con Él. Eso es muy importante. Luego, vaya, pues vamos a terminar aquí con el versículo 10 para acabar esta parte. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Entonces Jesús siempre en diversas ocasiones menciona esto, que los pequeños son muy grandes en el reino de los cielos. Am, si alguna vez alguno de ustedes tuvo algún familiar cercano que lamentablemente haya perdido la vida a muy corta edad cuando era niño, pueden tener la certeza que que ese niño ahorita se está gozando en el cielo, pues, cerca de su Padre Celestial, que es Dios, y que se está gozando tremendamente. Entonces, eso es una gran bendición ahí, pues, para los niños específicamente. Lo, Vamos a continuar aquí con la parábola de la oveja perdida. También es una enseñanza muy buena esta. Jesús continúa diciendo. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está hablando vaya, pues de ovejas. Imaginémonos unas 100 ovejas. Está el pastor que está cuidando las ovejas. Y dice, si una se extravía, no irá esta persona que está cuidando las ovejas a dejarlas hasta 99 e ir por la que vaya, pues, vaya por la que se pierde. Y si la encuentra, esta oveja es muy valiosa. ¿A qué se refiere esto? Son dos enseñanzas un poquito diferentes. Una es que Dios va a estar tocando tu vida.
en diferentes épocas, en diferentes tiempos y de diferentes maneras, ¿sí? Porque de alguna manera todos seres humanos somos ovejas perdidas. Nacemos en este mundo, estamos perdidos en el mundo con todas las cosas que nos pone el mundo enfrente, estamos perdidas, pero Él siempre nos está buscando, está tocando esa puerta y está buscando y está haciendo lo posible para encontrarte nuevamente, o para que tú lo encuentres, para que te acerques a Él. Entonces tú personalmente eres vaya valioso para Dios. Eres hijo, hija de Dios, creado de manera hermosa a su imagen y semejanza, y Dios va a hacer lo posible para encontrarte. Entonces, tienes ese valor intrínseco por ser creado a su imagen y semejanza. Y lo otro es, una vez que esa oveja perdida se une con su dueño, o sea, con Dios en este caso, es la oveja más valiosa de todas. Y últimamente esa oveja en particular, que en este caso sería como la persona cristiana que acaba de encontrar a Jesús y que está siguiendo su camino, es mucho más valiosa que que las otras 99 personas que siguen perdidas y que a lo mejor van a estar perdidas toda su vida. ¿Sí? En diferentes libros de la Biblia menciona esto. Esas personas que encuentran a Jesús y que hacen su voluntad son de muy, muy gran valor, muy, muy gran valor. Y habrán otras 99 personas que no acepten a Jesús, que no la sigan, etcétera. Y si no lo llegan a aceptar al final de su vida, van a ser como si no existieran. Entonces, es muy importante definitivamente encontrar a Jesús para ser esa oveja única, vamos a decirlo así, cada uno de nosotros. Y bueno, posteriormente, de ser posible, también motivar a las personas a que se acerquen a Dios. Porque yo diría no solamente encontrar a Jesús y hacer su voluntad, pero parte de su voluntad también es decirle a las demás personas a que se acerquen a Él también. Ujú. Qué mejor regalo a nuestra familia, a nuestros amigos, de manera en lo que se pueda, porque sé que de repente es muy complicado, que se puedan acercar a Jesús. Ese ya son como temas aparte que luego podemos discutir, pero sí es muy importante compartir la palabra. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahorita. Ahí si quieren decir algo. No estamos bien. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos aquí a proseguir. ¿Cómo corregir a otro creyente? Dice el versículo 15 de este capítulo. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuélvele a hablar para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que le digas. Versículo 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, ujú, o como un corrupto cobrador de impuestos. Ujú. Entonces, aquí dice también un poquito de cómo tratar en general a las personas. Si alguien peca contra ti, te ofende, te agrede, te hace daño, bajo cualquier circunstancia, no es cuestión de irle a decir a todos así inmediatamente o irse a pelear a golpes, sino siempre manejarlo de manera muy prudente. Primeramente, si puedes hablar solamente en privado, así, eh, con bastante educación, con bastante mesura y de ser posible ay, creo que ahí salió una línea. Ahorita lo vemos cómo la podemos quitar. A ver, bueno, déjame nomás. Pues creo que esta línea se va a quedar. Déjame nomás veo cómo la puedo quitar. Ups. Bueno, entonces vaya, pues es manejarla en privado. A ver, nomás voy a ver. Voy a volver a compartir pantalla, ya voy. Mm, 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 mm. Perfecto. Ujú. Sí, entonces es manejarlo en privado y luego pues ir a un segundo paso y ir a hablar con personas que a lo mejor la quieran o cuestiones así por el estilo. Es así como, pues hay que manejar un poquito así a las personas. Ahora, versículo 18, vamos a seguir continuando. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo.
También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Ujú. Entonces, aquí estos últimos versículos son muy importantes, el 19 y el 20. ¿Por qué? Porque también hace énfasis en la cuestión de juntarse, como lo que hemos estado haciendo ahorita, congregarse. Dice, dos o tres personas, no tienen que ser congregaciones de muchísimas personas, con que seamos un grupo, ¿sí? Y que juntos estemos compartiendo la palabra, juntos estemos orando, ¿sí? Se ponen de acuerdo aquí en la tierra, o sea, aquí en este mundo, con respecto a cualquier cosa que pidan en oración. A mi Padre que está en el cielo la dará, pues donde se reúnan dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Cabe recalcar ese versículo 20 nuevamente. Yo sé que en México, pues está lo que es el cristianismo, el catolicismo muy fuerte, pero de repente hay otras religiones como el Islam, que es la segunda religión más grande del mundo, con miles de millones de creyentes. E igual están los testigos de Jehová o los mormones que argumentan que Jesús no es Dios específicamente. Y aquí en el versículo 20, bajo el registro histórico que tenemos del testimonio de Mateo, el discípulo, dicen, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, en el nombre de Jesús, o sea, en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos juntamos, ahorita Jesús dijo esos 1000 años, si ustedes se juntan, yo personalmente voy a estar ahí entre ustedes, en mi nombre. Él está, bueno, vaya, pues ya tenía tiempo aquí desde capítulos atrás, pero está mostrando esa divinidad. No es cualquier ser humano como tú y yo que, vaya, pues que se muere y se va al cielo y ya quién sabe, sino dice él, sí, que se reúnen en mi nombre porque él tiene divinidad. Sí, yo voy a estar ahí entre ellos. Sí, eso es muy importante recalcar. Y siempre es importante congregarse. Siempre he pensado son tres cosas las principales, o vaya, pues las generales. Orar, porque cuando oras es cuando empiezas a tener realmente una relación con Dios. Tú le pides y empiezas a tener esa relación. Leer la Biblia, porque al final del día la Biblia es ese mensaje directo que Dios tiene para nosotros. Básicamente es donde Él nos habla y nos da sus enseñanzas, como lo que estamos haciendo ahorita. Y el tercero, también muy importante, es el hecho de juntarse, de congregarse, juntarse a orar, juntarse a un estudio bíblico, juntarse a alabar también, porque ahí también puedes crecer juntos con tus hermanos en Cristo. Esas tres cosas creo yo son muy importantes y ayudan mucho para la vida de cualquier cristiano. Luego dice parábola del deudor que no perdona. Creo que eso aplica para muchas otras cosas, no solamente deudas financieras. Versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Ay, hijos, esos son 490 veces. 70 por 7 son 490. Obviamente es un número exagerado, pero se refiere a infinidad de veces. Sí. Y él luego argumenta, Jesús, versículo 23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, ¿sí? Junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Uf. Pues, en aquel entonces, lamentablemente, existía la esclavitud, existía esta venta. Ahora, versículo 26, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Ujú. Versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, menos dinero. Le tomó el cuello, le exigió que le pagara de inmediato. Versículo 29. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó. Ahora, vaya, pues el segundo siervo le dijo al primer siervo, oye, ¿sabes qué? Pues le rogó y le diera un poco más de tiempo.
Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Dijo lo mismo que el siervo número uno le dijo al rey, originalmente. Pero el acreedor, o sea, tipo el siervo número uno, no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Él no tuvo rencor, él no tuvo misericordia. Ok. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, de las otras personas ajenas, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Ujú. Versículo 39, vaya, pues, perdón, 35 para finalizar este capítulo. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Oh, gran enseñanza. ¿Qué está pasando aquí? Estamos viendo esto. En resumen, había un rey, me imagino rico, ¿sí? Donde había un siervo número uno, sirviente número uno, que le debía muchísimo dinero. Sí, está en gran deuda con él. Sin embargo, el rey se tentó al corazón y lo perdonó. Dijo que has perdonado. Pero luego este siervo número uno se va con siervo número dos que le debía dinero y dice, no, ahora sí tú págame, págame, págame. Y lo manda a la cárcel. El rey se da cuenta de lo que hizo. Oye, siervo malvado, yo te perdoné, pero no perdonas a tu compañero. Entonces tú vas a ir a la cárcel hasta que pagues todo. ¿A qué se refiere esto? Y luego al final dice Jesús, eso era el Padre Celestial para los que no perdonan a los hermanos. Al final del día existe esto. Todos nosotros somos pecadores. Estamos en deuda ante el Dios celestial, el Dios creación del universo. Nosotros nos hemos revelado ante ese Rey todopoderoso, ante ese Dios todopoderoso. Nos hemos revelado y estamos con una deuda interminable. Y esa deuda, ese pecado, aunque haya sido el pecado más chiquito que haya sido, esa deuda es la vida totalmente separada de Dios, es estar en el infierno. Es, ¿por qué? Porque estamos revelándonos ante un rey todopoderoso, ¿sí? Y ese es el pago, es un pago infinito de dinero, ¿sí? Nosotros somos el siervo número uno que le debe mucho dinero al rey, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Viene Jesús, hijo de Dios, Dios en ser humano, él da su propia vida humana por nosotros, lo torturaron durante todo el día latigazos, le pusieron clavos en las manos, lo colgaron, le pusieron un clavote en los pies, lo estuvieron colgando, le pusieron pues, coronas de espinas, posiblemente todo su cuerpo estaba sangrado, le arrancaron las ropas, se burlaron de él, sí. El Dios Todopoderoso, Omnipotente, tuvo esa tremenda humillación, pues humillación, la humillación más grande, pagó por tus pecados y te los perdonó. Dijo, ¿sabes qué, Sergio? Ya no me debes nada. Esos pecados han sido perdonados por la muerte de mi hijo, sí, que vivió una vida sin pecado, el Cordero perfecto. Él los tomó por ti. Entonces tú eres el siervo número uno. Oh, el rey te perdonó. Pero ¿qué tienes que hacer? Si tú te volteas y hay una persona que te ofende, un familiar, un amigo o alguien del trabajo, eso es muy común, y te agrede, te ofende, un exnovio, una expareja, alguien que te haya hecho algo, alguien que te haya cometido un fraude de dinero. Así que dije, ay, pues me robaste dinero, yo te presté, nunca me lo regresaste, o vaya, pues teníamos algo en conjunto, algún negocio, y vaya, pues no salió y tú te quedaste con mi dinero, me lo robaste o algo. Vas a ver, un exnovio, una exnovia que te haya sido infiel, alguna pareja, algo que haya quedado mal, algún familiar que te haya insultado, los hermanos que se pelean por las herencias, sí, y que guardes ese corazón. Como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a ese siervo número dos, a esas personas que nos deben, que nos ofendieron. Aquí lo estamos hablando en términos de deuda, pero al final del día, esos pecados que fueron, vaya, pues que nos cayeron a nosotros, esas ofensas que nos cayeron a nosotros, debemos de perdonarlas, porque Dios nos perdonó a nosotros. Entonces debemos de pasar eso. Si a nosotros Dios nos perdonó y nos está dando la vida eterna,
No podemos nosotros perdonar a las personas que nos ofenden, que nos engañaron, que nos cometieron fraude, que nos fueron infieles, que se quedaron con las herencias, que nos robaron dinero, que hablaron mal de nosotros a nuestras espaldas. Pues debemos de perdonar, porque si no lo hacemos, Dios se va a voltear como el rey aquí. Va a decir, yo te di mi vida a través de mi Hijo Jesús. Sí, yo te, yo te perdoné y tú no estás perdonando. Eso no va. Eso no va. Entonces, debido a que tienes rencor en tu corazón y que no perdonaste como yo te perdoné y que no eres realmente discípulo mío y que no entiendes realmente esa gracia, ese regalo que yo te di, vas a tener que pagar por tus pecados. Y pues eso es una vida separada de Dios. Pues es una lección muy importante. Últimamente es eso, si de repente alguien nos ofende, reconocer eso, que, que Dios dio su vida por nosotros y que debemos de perdonar. No es algo fácil, no, no es algo fácil. No va a ser algo que de la noche a la mañana, mira, ya te perdoné, ya se me olvidó, tengo amnesia, y ya. Pero es algo a donde nos debemos inclinar. Decir, batallo mucho. Y a lo mejor cada cierta cantidad de días se me vuelve otra vez la idea a la cabeza. Ese pecado que, pues que hicieron contra mí. Pero siempre en lugar del rencor y la venganza, el enojo, pues, tienes que perdonar. Y a veces son procesos largos de días, meses o años. Pero si somos discípulos de Jesús y aceptamos esa gracia que Él hizo por nosotros en la cruz, nosotros también tenemos de dar esa gracia a las demás personas. Bueno, eso es un tema aquí pues muy importante de tratar. Vamos a empezar un poquito con el capítulo 19. Aquí el libro de Mateo. Voy a ver un poquito. Aquí está un poco más largo, pero bueno, pues vamos a leerlo. Capítulo 19, versículo 1. Discusión acerca del divorcio y el matrimonio. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea, descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos, que eran las personas religiosas de aquel entonces, se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Normalmente los fariseos hacían eso, intentar de hacerle una pregunta para ver si contestaba mal Jesús y lograrlo aprender o si no, vaya, pues discriminarlo. Y decía esto, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? A ver qué dice el maestro. Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo mujer y hombre. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Versículo 7. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Porque en aquel entonces los hombres nomás podían dar con una especie de carta, o sea, que por escrito, vaya, pues ya estoy divorciado, aquí está escrito y ya, y se separaban. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Ujú. Y, y así es, sí. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, sí, así son las cosas. ¿Sí? Perdón. Ah, ok, es que alguien estaba hablando. Ah, entonces los discípulos dijeron, sí son las cosas, será mejor no casarse. Y hasta esas frases están hoy en día. Pero bueno, no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos y otros los hacen eunucos, a otros optan por no casarse, por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Entonces, aquí lo hice un poquito de manera más clara, ¿sí? Dios hizo al hombre, a la mujer, para que el hombre dejara a su padre y su madre, se uniera con su esposa y fueran uno solo. En el Génesis dice una sola carne. Ahí, en el Viejo Testamento. Ya no son sino dos personas, sino una sola, y que nadie los separe lo que Dios ha unido. Sí, eso fue el plan original de Dios, como el plan original ahí de, vaya, pues Adán y Eva, ahí en el jardín, vaya, pues el jardín del jardín del Edén. Entró el pecado,
con la serpiente, con la manzana. Empezó a haber pecado, empezó a haber maldad en el mundo, empezaron a haber divorcios, peleas, discusiones. Preguntan, ¿y por qué la ley de Moisés, vaya, pues dice que sí puede existir divorcio? Se permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Tengo Sí, una yo sí, pregunta. sí, Fíjate que en esta semana pasada sí, yo tengo una ventecita yo vendo tacos. Yo tengo un puestecito donde vendo tacos sí, tengo un negocio ahí. ujú, Entonces me tocó ahí a mí repartir, bueno, yo con mi esposa y yo vendemos, yo soy el que me encargo de repartir cuando me piden a domicilio. sí, Para no ser la larga, yo tengo una amiga que es una clienta y de repente salió a recibirme el taco cuando lo vi que salió llorando. ujú, Entonces ella me dijo, ¿te puedo decir? Me comentó que bueno, a lo que yo voy, ella comenzó a decirme de los problemas que tenía con su esposo. sí, Entonces yo me quedé, bueno, en este caso, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos decir o qué palabras serían la mejor para alentar su vida en el matrimonio? Porque ella estaba pasando en ese momento de que pues, supuestamente su esposo la está engañando, se enteró o X cosa. Yo mi única idea que me pasó fue decirle, pues aquí la única fórmula es que te ponga en la mano de Dios, que pregúntale, platica con él, que él resuelva tu problema y él te va a responder. Esas fueron mis palabras y la verdad yo sí. te entiendo, yo sé que es doloroso, pero yo me quedé con eso. O sea, ¿cuál sería la palabra correcta o la palabra perfecta para animarla? Animarla, así es. Siempre son temas difíciles de tratar. Obviamente cada persona y cada matrimonio es diferente también. Cada personalidad y cada persona es diferente, pero lo que hiciste yo creo que fue correcto. O sea, en esas palabras en general. O sea, el hecho es, ora a Dios, consúltalo con Él para que te dé sabiduría de tratar este tema en particular. Habla con tu esposo. De ser posible, porque yo sé que de repente hay personas creyentes y personas que no, de ser posible que oren juntos. Yo creo que el hecho de orar juntos como pareja, de ser posible, porque a veces pues se puede o no, dependiendo de las personas, eso ayuda mucho también para que les dé sabiduría, ¿sí? Y si en dado caso pueden congregarse pues, en una iglesia y hablar con un padre, un pastor que los guíe, o sea, tipo ya en persona, con una persona que sabe tratar esos temas, un poquito más en particular, también sería lo ideal. Pero yo diría eso, ora a Dios, habla con tu pareja y de preferencia oren mucho. He escuchado que estadísticamente hablando, cuando las parejas oran en conjunto, eso es la mejor medicina, es lo mejor que pueden hacer, orar en conjunto. Aunque yo sé que en ocasiones se puede y vaya, pues en ocasiones no. Y si pueden hablar con algún padre, un pastor ahí en la iglesia para que puedan tratar ese tema pues, en particular. Y muy importante, yo siempre digo también cuando me tocan esta serie de preguntas es perdonar, porque va a haber muchísimo rencor, muchísima angustia. Entonces, ese perdón. Y es bien difícil, pero perdonar. Ahora, perdonar no significa, sí, serme infiel las veces que tú quieres y yo te voy a recibir de vuelta infinidad de veces. No tanto eso, pero es más que todo dejar ir el rencor, ir esa dureza al corazón. Yo te perdono, eso no significa que puedes venirme a ser infiel 1000 veces o golpearme o hacer lo que tú quieras, obviamente no, pero te perdono, o sea, yo dejo pasar ese rencor, no voy a buscar la venganza o hablar mal de ti o cosas así. Perdonar también es muy importante. Ujú, Ok, sí. Entonces creo, hermano, que tú, vaya, pues creo que sí la aconsejaste bien, o sea, grosso modo, eso sería un tema así de, pero básicamente eso. Ujú, ok, sí, y de hecho, todo modo, y yo me acuerdo todavía, yo le dije pues que sobre el perdón, yo le sí, dije, platica con él y si en un momento él, pues, lo importante es perdonar. Mi sí. papá, me acuerdo que él me decía, hijo, si tu esposa cae, tú eres su mano derecha, si ella cae, tú eres ella tu mano izquierda. El chiste que ahí, si cae uno, ahí está el otro para que la sustente. Ujú, sí, así Y es. Ujú. esa era todo, mi pregunta. Sí, 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 vaya, pues muchísimas gracias. Eres Miguel Ángel, ¿verdad? Porque no estoy viendo quién está hablando.
Sí, soy Miguel Ángel. Lo que pasa es que Ah, como sí, se me sí. está descargando mi celular. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que me aparece el nombre, pero no sé de qué eres tú hablando. Ok, perfecto, Miguel Ángel. Muchas gracias aquí por compartir. Sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, pues vamos a acabar ahorita lo que es vaya, pues lo que es la lectura aquí en Mateo capítulo 19 versículo 11. Como vimos, pues voy aquí a dejar de compartir pantalla. Aprendimos mucho pues, sobre el perdón, sobre el tema de los niños, vaya, pues ser Sergio, inocentes. Sí, buenas noches, buenas soy Pati. noches. Hola, Pati. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Oye, noches. respecto a lo que estamos escuchando, Ujú. pues tú sabes efectivamente mi problema que tuve, Sí. ya va para un año, pero Ujú, ¿qué hacer cuando, o sea, yo ya estoy bien, 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 lo he perdonado, platiqué con él como tú dijiste, le ujú. dije, él quiere volver, pero por conveniencia. Haz de cuenta que me dice Vivir que contigo. perdió su Ujú, ojo y que a él le dan pensión de 4,000 y que a mí me dan pensión de 6,000 y que ya eran 10,000. Le digo, ¿te estás escuchando? Yo lo único para concluir, le ujú. dije, pídele a Dios perdón y pídete perdón tú. Y me dice Sí. él, pero es que yo quiero que me perdones. Le digo, mira, yo desde cuando te perdoné, oro por ti y me quedé con la incógnita porque me hizo sentir mal. Me dijo, Sí. es que yo quiero volver contigo, pero tú no me quieres dar la oportunidad. Le dijo, es que no, después de un año, todo lo que pasó. Me dice, tú no me Ujú, has perdonado. Digo, yo te perdoné. Si no te hubiera perdonado, no estuviera hablando contigo. Te estoy dando la oportunidad. Yo te perdono de veras de corazón, pero tú tienes que pedirle perdón a Dios y pedirte perdón a ti y encontrarte a ti. Y ujú. aquí hubo no sé si, ah, me dijo que él se iba a suicidar y le dije que era su responsabilidad, que no era la mía. O sea, era ya como forma de chantaje. O sea, no se vale, no se vale. Ujú. Sí, 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 totalmente. Es un tema, ese tema del perdón, nada más es saberlo cómo manejar. Alguna vez escuché una historia un poco, por no decir la palabra exagerada, no es la palabra que quiero decir, pero más que todo una historia un poco ahí sobre el perdón, pero es como para darlo a entender exactamente qué es. Está esta persona que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo niños, lamentablemente, y es una historia fuerte, mi suegro abusó de mi niño. No especificó qué hizo, pero bueno, fue un tipo de abuso. Y hay todo, y vaya, pues por varios meses, a lo mejor par de años, pues batalló, pero lo perdonó. Dijo, ¿sabes qué? Pues ya, te perdono. Ahora, ¿qué significa el hecho que lo haya perdonado? Dijo, ok, ya te perdono y todo, pero eso no significa que va a dejar nuevamente a su hijo solo con el suegro. ¿Sí me explico? O sea, no porque haya Sí, perdonado al suegro, ahora no, pues como tengo que perdonar al suegro, entonces yo vuelvo a dejar a mi niño con el suegro. No, o sea, no significa tanto eso. O es como si vas a hacer negocios con una persona, van a abrir o sea, un pequeño restaurante juntos y la persona te comete fraude, bueno, tú la perdonas, pero si exacto, esa es persona vuelve lo y que dice, tú vamos a abrir estabas otro negocio diciendo. juntos. Ajá. Sí, Pero ¿qué sí, hacer ahí, Sergio? O sea, yo ya le dejé ujú, en claro o sea, me dejó, ujú. o sea, digo, pues es tu responsabilidad, no es la mía, y no porque tú me estés diciendo que te vas a suicidar, yo voy a volver a la fuerza contigo, eso es tenerme a fuerza, le digo, no, le digo, Sí, fíjate nomás, ujú, tú dices que cambiaste y no has cambiado, eres un niño. Le digo, déjame en paz, no me ujú. perturbes, yo quiero seguir teniendo mi paz mental, pero sigue y sigue viniendo, Sergio. Ahí, ¿qué puedo hacer? Sí, o Después de sea, que yo estaba bien tranquila. ujú, sí, ujú. Sí, totalmente es ahí de manejarlo con madurez, orar para que Dios te dé la sabiduría de cómo manejar este caso en particular. Sí, ok, perdonar, pero perdonar no significa exactamente volver con él, volver a caer lo mismo, en los mismos ciclos. Sí, perdonar, no hacer daño, no buscar la venganza o el enojo o el rencor, No, claro pero, que no, o pero sea, si tú yo de crees la mejor conveniente, manera, ajá. alejarte es mejor. Sí. No, pues ya Eh, quisieras que yo estoy alejada, pero él sabe dónde vivo y a veces sí, llega sí. inesperadamente y le digo, ¿sabes qué? No quiero tener problemas contigo, yo creo que ya te dije por la buena,
yo no quiero Ujú. perjudicarte, pero están las leyes. Y si tú Sí, me sigues molestando, le digo, exactamente, sí. desafortunadamente, pues yo voy a Ujú. tomar cartas en el asunto. Sí. Por ahorita eso como que un poquito me lo alejó, pero sí me siento agobiada, me siento estresada, pero como tú dices, o sea, yo le digo, Señor, es tu voluntad y no la mía, y pues si pasa algo, es su responsabilidad, no la mía, pero sí Ujú. oro mucho por esa persona. No, ok, bueno. Bueno, pues muchas gracias, Pati, pero sí, Muchas para que Dios gracias, te dé Sergio. sabiduría. Muchas gracias aquí por Gracias. compartir. Ujú. No sé si alguien más quiera compartir aquí, pues alguna duda o experiencia que tenga. Am, Yo quisiera, sobre el respecto de la hermana, estaba yo escuchando su sí, detalle con su esposo. sí, Eh, Creo yo, porque también yo lo he visto por acá con una de mi familia, ahí lo ujú, importante de eso, creo que ayuda mucho es la oración. A sí, veces no nos damos cuenta que pedimos tanto y sin darnos cuenta a veces como que ese problema, ese detalle se va yendo. Y sin darse cuenta uno en qué momento ya no llega, en qué momento ese problemita que uno tenía se va desvaneciendo. O sea, como que el Señor, eh, a través de la oración, Él va agarrando caminos sobre lo que te está perturbando, ¿no? Porque a veces ujú, hasta esos mismos detalles siento yo que no permite que a veces uno hasta se concentre en su obra, ¿no? Y yo creo sí, que el Señor, por medio de la oración, Él obra sobre lo que nos perturba y lo hace a un lado, creo yo, ¿no? ujú. Sí, Y sí, entonces, totalmente. Ujú, lo mismo pasaba con mi cuñada. Yo veo que un ejemplo con ella, igual con bueno, era esposa de mi hermana era una persona que estaba metida mucho en alcohol, ya lo había dejado, pero llegaba a su casa, pero ella como en las películas, esas que el cuarto de guerra, ¿no? De la oración. ujú, Ella se postró en oración, y sin querer, quedando solito, mi hermano agarró, se fue, se fue. sí, De una vez y otra, o sea, dice, en qué momento no me di cuenta y ya, dejó de llegar, ujú, pero ella sí estuvo en bastante oración. sí. Sí, totalmente. Eso nos ayuda y como tú comentas, Miguel Ángel, de repente no nos damos cuenta, pero los problemas se van. Así de repente dices, ah, sí, cierto, estaba, ya no estaba. Definitivamente así pasa también. Pues sí. Sí, sí, Ujú. era nada más lo que podía compartir. Sí, muchas gracias aquí por compartir. No sé si alguien más quiera compartir algo en particular. No, Carolina, no sé si quieres compartir algo. no, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Sí, es que escuché ahí un poquito ahí. Ok. Bueno, pues creo. Pues que si creen conveniente podemos cerrar lo que es este estudio aquí con una oración. Ujú. Creo que fue un estudio muy bueno, pues, en particular y las experiencias que tenemos. Todo esto pues se sube a Facebook y YouTube por si alguien más ahí los quiere escuchar más adelante. Ahorita vieron, pues ya somos nuevos participantes. Estuvo buena aquí vaya, por lo que es la discusión y pues vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por todas estas lecciones que hemos tenido en nuestra vida espiritual y en nuestras vidas en general, Señor. El tema del perdón, el tema de aceptarte con una fe como si fuéramos unos niños, Señor. El tema del matrimonio también, Señor. Son temas muy importantes dentro de nuestra vida, Señor. Por favor, danos esa sabiduría para saber manejar a nuestros hermanos y nuestras hermanas de la manera más adecuada y más que todo para seguir enseñando tu palabra y enseñando ese tema del perdón de la manera adecuada, como tú quieres que lo hagamos, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente por todo lo que nos das y todas estas bendiciones y también por este tiempo en particular que tenemos para conocer más sobre tu palabra, Señor. Te pedimos mucho para que nos dé sabiduría y que podamos seguir compartiendo esto, ¿no? a nuestra familia, a nuestros amigos, para que conozcan más sobre ti, Señor, y que el mundo sepa sobre tu Hijo Jesús y el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz y todo lo que Él dijo en esta vida, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mu- Muchas gracias Amén. a todos aquí por su tiempo. Amén. Nos vemos el No, próximo gracias a usted. martes.
Que tengan buena semana. Bendiciones. Buena Buenas Bonita noches. semana. noche. Gracias. Buenas Bye. Hasta noches. luego. Bye bye. Bye. Buenas noches.